que es la pecaminosidad. El pecado separa del hombre. Aleluya. Vamos a entrar entonces en el tema de la ira de Dios. Ya vimos la santidad de Dios, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Vimos la santidad de Dios. Dios es santo. Y luego ahora vimos la pecaminosidad del hombre. Vamos a ver ahora la ira de Dios. El pecado se comete contra el honor y la santidad de Dios. El pecado no es meramente o simplemente una falta contra la ley de Dios. La ley de Dios vino a la tierra o vino al hombre para demostrar el pecado del hombre. No se puede demostrar un pecado si no hay una ley que diga que es pecado. Tal vez aquí hay leyes que condenan algunos actos que en otro país no es delito. Hay países en donde drogarse es legal, usted puede cargar cierta cantidad de droga y no es ilegal. Aquí es totalmente ilegal cargar cualquier tipo de droga, incluso medicamentos que tienen que tener su régimen para poderlo vender, medicamentos especiales por la composición que tengan. Hay casos especiales. Por lo tanto, la ley de este país no es la misma ley de otro país. Entonces el hombre no puede saber que es pecador hasta que no llegue un papel o una ley y le digan, eres un pecador. Pablo dice que yo no podía saber, no podía entender que lo que era la avaricia, ¿verdad? Si no le mostraba la ley que era un avaro, que es lo que significaba ser un avaro. El no desear lo que tenía el prójimo, ni la mujer del prójimo, ni el animal del prójimo. Pablo lo expresa de esta manera. Si no viene la ley, el hombre no reconoce que es pecador. Entonces, por la ley reconoce el hombre que es pecador. La ley vino es por eso, para demostrar que el hombre es pecador. Entonces, la ira de Dios se revela contra aquellos que van contra su honor, su santidad, no meramente contra la ley de Dios, no es contra el papel o la tabla de la ley, esencialmente, sino contra el que escribió esa tabla de esta ley, o el que inspiró la escritura de esta ley. El principio la escribió con su propio dedo, ¿recuerdan? ¿Sí? Por lo tanto, es contra Dios que se peca, no es contra la ley de Dios en sí, sino contra su honor. Y la respuesta de Dios es la ira contra ese pecador, o contra cada uno de nosotros, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Su justicia demanda la satisfacción de la ley de Dios. O sea, la justicia de Dios demanda que se tiene que satisfacer. Alguien tiene que pagar por ese pecado o esa falta cometida. Cuando se comete un delito, el que cometió el delito, según la Constitución y el Código Penal, tiene que pagar por ese delito. ¿Me explico bien? ¿Verdad? Y la Constitución dice, o el Código Penal dice que le corresponde tanto tiempo de prisión, o pagar una multa, o en fin. Ya de hecho en vida está maldito, el hombre está maldito. La Biblia lo dice, desde que cayeron en pecado, en el Génesis habla de la maldición que vino sobre el hombre y la maldición que vino sobre la mujer. Y esa maldición la arrastra en la humanidad hasta hoy. Cambia en Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo, en la representación de la gracia de Dios, ¿verdad? Entramos ahora en la gracia. La gracia consta en que Él no se apresura a destruir al que peca contra Él. Ojalá pueda recordar lo que le estoy hablando, porque tal vez alguien le pueda preguntar al respecto. ¿En qué consta la gracia del Señor? La gracia del Señor es que Él demora su ira. No sé si recuerdan lo que dice que Él no es hombre, Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí recuerda eso? Eso es lo que está en Pedro. Que todos procedan al arrepentimiento. La gracia
consta en que Él alarga su ira, demora su ira. Vamos a ver qué nos dice Romanos 2:4 y segunda de Pedro 3:9. Por favor, alguien que lo busque allí. Romanos 2:4. Paciencia de su benignidad y su longanimidad. O sea, que Él es paciente y le da largas, ¿verdad? A su ira. Y segunda de Pedro 3:9, por favor. Él es paciente, esperando que todos se arrepientan. Porque la ira de Dios se revela contra los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Y la ira de Dios viene sobre la tierra. El Apocalipsis nos muestra ¿se acuerdan? Las copas de la ira. 7 copas de la ira, ¿se acuerdan? Amén. Eso va a suceder después de que usted y yo hayamos sido levantados, arrebatados, como algunos le dan el nombre, le dan el título de arrebatados o levantados, ¿verdad? De esta tierra a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos va a levantar por su poder a la presencia del Señor en las nubes. El Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos se van con Él? Amén. Amén. Nos vamos con Él. ¿Está preparado ya? Amén. ¿Listo? Si viene ahorita, nos vamos. Amén. Aleluya. A lo mejor viene el camino, chiquita, ¿verdad? Y de repente el culto no termina, lo terminamos allá arriba. ¿Verdad? Alabándolo a Él, danzando allá arriba en las nubes, bailando con Él. Y todo su pueblo. Aleluya, vamos a hacer muchísimo. ¿Cuántos más gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Hay dos extremos que muchos hablan, algunas sectas falsas, como por ejemplo, que la ira de Dios no se ejecuta, ¿verdad? Sobre el hombre, porque habla de que el Dios es tan bueno que no va a ejecutar su ira. Por lo tanto, si eso fuera así, entonces Dios no es justo. Y otros hablan lo contrario, de que no hay quien libre al hombre de la ira de Dios. Entonces ya no hay gracia. Por lo tanto, ninguno de los dos extremos es válido bíblicamente, no tiene respaldo bíblico. La Biblia nos habla de un Dios justo que va a ejecutar su ira. La ira del que no se arrepienta, ¿verdad? La ira de Dios, del que no se arrepiente va sobre esa misma persona, pero del que se arrepienta, ya Cristo pagó por nuestros pecados y la ira de Dios fue sobre Él. El pago, ¿verdad?, de nuestros pecados, nuestra paz, ¿verdad? El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, Isaías 53, fue sobre Él. Por lo tanto, ya la ira de Dios no viene sobre nosotros. La ira de Dios, ¿verdad?, ya fue sobre Cristo. Cristo pagó para que la ira de Dios no fuera sobre nosotros. Ya Cristo nos salvó de la ira de Dios. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Dios esperó hasta el día en que a nosotros nos tocó el Señor, ¿verdad? Algunos temprano, algunos más tarde, ¿verdad? Como la hermana que el Señor la llamó tempranito. A otros nos llamó un poquito más tarde, ¿verdad? A algunos jóvenes aquí tienen la oportunidad, ¿verdad? Como los hermanos, nuestros jóvenes que tenemos aquí, que el Señor nos llamó bien temprano, algunos nos hicieron en el Evangelio, ¿verdad? Y conocen a Dios desde muy niños, ¿verdad? Que animó sí también al varón a que desde pequeño quiera al Señor con fervor, porque Dios recompensa en el servicio desde jóvenes. Amén. Y bendice más al joven, ¿verdad? Y tiene más tiempo para servir al Señor y recibir más bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dicen los jóvenes? Amén. Porque van a tener más años para servir y más tiempo para ser bendecidos. ¿Verdad? Desde jovencito está sirviendo, va a ser bendecido desde jovencito. Por lo tanto, ninguno de los dos extremos aplica. Ni el
que Dios pase por alto los pecados, ¿verdad? Ni que el pecado del hombre, ¿verdad?, puede ser burlado. Que el hombre va sembrando pecado y muerte, que eso es lo que va a hacer. Y Romanos 3:25, ¿qué nos dice? Vamos a hacer una pequeña pausita ahí. La sangre de Cristo hoy en día nos puede limpiar de pecado por la fe. ¿Cómo es eso? Por fe. Si tú crees que es así, eres limpio de pecado. Si lo crees en tu corazón, usted lo lleva a Romanos 10. Si lo crees en tu corazón, estás justificado, y si lo confiesas con tu boca, eres salvo. Si crees que murió y resucitó el tercer día, ¿verdad?, y reina en gloria, eres justificado y salvo por la fe solamente. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Gloria al Señor. Sigo adelante del mismo 25. Para manifestar su justicia. ¿Qué estábamos hablando ahorita? Su justicia. La justicia y la gracia. La justicia es que la ira viene sobre el hombre. Eso sí es irreversible. Contra aquel que no se arrepienta, contra el que se arrepienta, ¿verdad?, viene la gracia, el regalo de la salvación. Ahí sí pasa por alto el pecado. Ahí sí lo pasa por alto porque ya su ira fue ¿contra quién? Contra Cristo. Aleluya. A su nombre. Sigo adelante. Por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo ve claro allí, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fíjense esto que es importante. Manifiesta su justicia. ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? Clavaron a Cristo en la cruz y lo castigaron con toda su ira, con toda su ira. Y esa ira era la ira de Dios contra Cristo. La ira de Dios fue contra Cristo. Maldito por nuestros pecados. La Biblia lo habla, la ira de Dios fue contra Cristo. Y el castigo de nuestra paz, todo, por su llaga fuimos sanos. Todo nuestro pecado fue sobre Él. El pecado suyo y de toda la humanidad fue sobre Él. En este instante de la cruz. Eso es justicia. La justicia se cumplió. Fue satisfecha, ¿verdad?, la justicia de Dios, del que se rebeló contra su palabra, contra su santidad, ¿verdad? Contra Él. El pecado que hablamos al principio, que se revela contra Él, que va contra Él, nuestro pecado va es contra Dios. No simplemente contra el papel que dice eso, sino contra Dios que nos creó. Dentro de la humanidad, dentro de la creación, todo era puro, todo era limpio hasta que entró el pecado. El pecado fue contra el que hizo todo perfecto.